Gracias, Mauricio. Hoy día comenzamos esta segunda entrevista del programa Innóvate y estamos con Braulio Guzmán, él es el gerente general de ProChile, para hablar sobre los emprendedores y un estudio el cual se realiza a nivel internacional para saber más sobre esta materia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias por participar de este programa. Y queremos conocer un poco acerca de la labor de ProHiggins y además de cómo realizan ustedes, cómo llegaron a realizar ustedes este estudio sobre emprendimiento en la región. Bueno, ProHiggins desde el comienzo, ya en el año 98, que tomamos esta área de trabajo que es el emprendimiento. Nos iniciamos realizando programas de formación de habilidades de emprendimiento en estudiantes, en un programa que nosotros tenemos muy buenos recuerdos, el programa Yo Invento Mi Futuro. Y bueno, y ahí fueron surgiendo otros programas que tenían que ver con acciones de emprendimiento, como por ejemplo la Escuela de Orfebres de Coya, que había que formar artistas, orfebres, artesanos que acogieran este oficio como la forma de vivir y de ganarse la vida. También desarrollamos y tuvimos otras incursiones en el ámbito de la formación de oficios. Y bueno, llega un momento en que decidimos que esta área fuera el área de emprendimiento e innovación, y ya el año pasado tuvimos un programa de innovación sistemática con empresas medianas y pequeñas. Y este año el programa de Desafío Emprendedor, que ha beneficiado a más de 60 microempresarios en lo que es formación y elaboración de planes de negocio, con el apoyo de un software y el diseño del modelo de su negocio. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene la conexión con el estudio, el reporte regional de emprendimiento. Este es un estudio que se realiza en todo el mundo anualmente. Es una metodología desarrollada por el Babson College y el London School, y hay más de 50 países que lo realizan. Y en Chile se está haciendo desde el año 2002 y solo desde el año 2010 en la región de O'Higgins. Exacto, ¿por qué lo toma ProHiggins aquí en la región? Mira, por varias razones. La razón fundamental es que si vamos a hacer algo en emprendimiento, tenemos que saber cuál es la naturaleza del emprendimiento en la región. De lo contrario, esto es como dar palos de ciego. Entonces dijimos, bueno, conozcamos, hagamos no uno, sino que varios estudios anuales que nos permitan en el tiempo tener una imagen, una visión, no solo de cómo es el comportamiento del emprendimiento en la región, sino que también cómo van influyendo las políticas públicas que se van desarrollando en este ámbito. El año pasado estuvimos en el año del emprendimiento, donde trataron de incentivar esta cultura emprendedora. A su parecer, este incentivo se ha ido desarrollando, ¿hay una mentalidad más emprendedora? Sí, lo que se observa comparando el reporte del 2010-2011, que siendo todavía un periodo bastante corto para tener una conclusión mayor, pero sí refleja una cierta tendencia desde estudios anteriores a nivel nacional, de que el emprendimiento ha ido siendo acogido en nuestra región con tasas cada vez más altas. El estudio de opinión del reporte de 2010 arrojó que el 16% de las personas encuestadas estaba en alguna actividad emprendedora en etapas iniciales. El reporte 2011 nos mostró que el 23% de la población regional estaba involucrada en alguna actividad de emprendimiento en etapas iniciales. Por lo tanto, hay un crecimiento muy importante de casi 8 puntos, 6-8 puntos. Sin embargo, también el país se movió en la misma dirección. ¿Qué se entiende por emprendedor según el reporte? ¿Cuál podría ser el significado o las características de esto? Mira, el estudio no pretende hacer definiciones, pero sí se entiende como emprendedor en etapas iniciales para hacerlo. Porque hay gente que puede estar creando un negocio o empezando una idea y él no sabe que tal vez está emprendiendo un nuevo negocio o siendo parte de esto, entonces como para ver si se puede identificar. Hay una etapa previa al emprendimiento y que son todas aquellas acciones de apresto, de preparación, de desarrollo de la idea, que se consideran dentro del emprendimiento. Es una etapa más bien de generación de un emprendimiento.
Luego está la etapa inicial, que se mide entre el año 0 y por ahí se calcula que la metodología dice que son 42 meses. Y por lo tanto hasta ese límite se considera el emprendimiento en etapas iniciales. Pero emprendimiento en el sentido de este estudio es desde cuando una persona tiene no solo la intención, sino que ha dado algún paso a desarrollar alguna actividad tendiente a concretar su emprendimiento. Y según el estudio, ¿la gente por qué emprende o por qué inicia un emprendimiento? En épocas económicas como la que estamos viviendo, obviamente que se acentúa el emprendimiento por oportunidad. Y eso quiere decir que una persona busca esta actividad de emprender porque desea ser independiente, por ejemplo. Entonces está dispuesto a correr el riesgo de dejar un trabajo y dedicarse a lo propio. O porque una persona vio una oportunidad. Estando en un trabajo, observó que había aquí una oportunidad para mí, aquí hay una demanda que está insatisfecha, por lo tanto yo sí tengo la solución e implemento un negocio. Si las condiciones económicas fueran otras, suponte tú con altas tasas de cesantía, se vuelca en la motivación del emprendimiento hacia la necesidad. Es decir, las personas, como no tienen trabajo, buscan emprender o desarrollar el emprendimiento de una manera forzada en cualquier cosa. Por lo tanto, la naturaleza del emprendimiento también cambia con las condiciones económicas en que estemos viviendo en el país. Exacto. Otra de las características que puede decir que tenemos en la región es la baja capacitación a las personas que inician los emprendimientos o que ya están en alguna empresa trabajando. ¿Ustedes han trabajado en esto? ¿Han desarrollado capacitaciones de plan de negocio? ¿Han desarrollado también capacitaciones, como decía recién, de lo orfebre? Cuéntanos un poco en esa línea. Bueno, la formación, si bien es cierto en el estudio, en lo que se refiere a la entrevista que se le hace a los expertos, que es un panel de personas vinculadas al emprendimiento en distintos ámbitos, señalan que si bien es cierto, existe una adecuada formación en la administración de empresas, o hay una oferta adecuada, se echan de menos varias cosas. Uno, que en la educación básica y media no hay ningún esfuerzo importante de formar en habilidades, en formar en capacidades para el emprendimiento. Es más, en la educación superior, muchos profesionales salen de la universidad y no saben hacer un cheque. No saben qué significa una factura. Por lo tanto, desde cosas tan simples como esa, podemos deducir que, como mencionabas tú, tampoco está la idea de cómo se construye un plan de negocio, que en el fondo es la carta de navegación para guiar cualquier emprendimiento. No es posible ir a algún fin, algún objetivo, sin tener un plan. Y esa es una de las falencias de nuestros emprendedores. Primero, que no se reconocen como líderes de su emprendimiento, siempre hay algún otro culpable, algún otro responsable. Lo segundo es que no tienen plan, entonces es una improvisación permanente. Y tercero, es que el emprendedor muchas veces ante esta, entre comillas, adversidad de tener que enfrentarse a todos los monstruos posibles solo, se queda solo. ¿Y sin estrategia? Entonces sin estrategia. Y por lo tanto, antes de los 3 años ya puede haber desaparecido. Fíjate tú que en este periodo de los primeros 3 años, el 80% de los emprendimientos fracasan. Solo un 20% logra superar este periodo, sin decir que son emprendimientos exitosos, sino que solamente permanecer en el tiempo. Entonces, diría que lo que tú mencionas en cuanto a la formación, a la capacitación, es una necesidad en nuestros emprendedores. Si bien es cierto, hay entusiasmo, hay arrojo, hay ganas de correr riesgo, hay iniciativa, hay creatividad, hay elementos súper importantes de formación, de preparación técnica que a veces se echan de menos cuando, habiendo estado presente, el emprendimiento puede haber tenido un mayor éxito. Actualmente hay distintos programas que la gente puede inscribirse para realizar esto. Ustedes trabajaron con los orfebres y han trabajado con otros grupos, pero también hay distintas instituciones que están desarrollando esto, como FOSIS, Corfo, Cercotec, dependiendo del porte de la empresa. ¿Cree que ha aportado en este tiempo esa ayuda o aún está cerrado, falta información? Sí, yo creo que sí. Hay
Yo creo que pasan dos cosas. Una, que yo siento que la oferta de servicios y de instrumentos hacia el emprendedor, dependiendo de su tamaño, está un poco más ordenado, ya sea por tamaño o por especialidad de los instrumentos. Entonces eso es bueno porque le permite, en este caso, al demandante, al empresario, al emprendedor, orientarse mejor donde tiene que ir a la hora de solicitar ayuda. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener cuidado. Yo considero que los fondos de capital semilla son muy importantes para apoyar que los emprendedores corran riesgo y por lo tanto el Estado los corra junto con ellos. Sin embargo, creo que hay que ir mejorando la calidad de los emprendimientos que se sostienen con esos fondos de capital semilla. ¿Usted va más a la cantidad que actualmente tal vez se están enfocando y ver más montos tal vez más grandes, pero menos emprendimientos que sean más seguros, entre comillas, o más preparados? De repente se tiende a uniformar los apoyos, entonces a todos les damos 3 millones. No, hay que apoyar proyectos, y un proyecto puede que necesite 3, otro necesita 5. Lo importante es el proyecto, y si ese proyecto está bien planteado, tiene buenos números y tiene un riesgo razonable, y el emprendedor tiene las condiciones, el conocimiento, la fuerza, el entusiasmo, lo demás para llevarlo adelante, yo creo que hay que apoyarlo. Pero esto de uniformar y un poco reglamentar demasiado el tema en función de parámetros que no tienen que ver con esto más propio de los proyectos, yo creo que puede ser nocivo. Y por tanto, yo creo que en eso es un segundo paso, es decir, que haya mayor exigencia al financiamiento que se otorga para Capital Semilla, por ejemplo, por la vía de los retornos. Yo creo que si un buen proyecto se financia con recursos del Estado y le va bien, debiera retornar lo que recibió, ¿no? Eso es lo mínimo que debiera hacer para que otros puedan emprender en el futuro. Esto en materia de emprendimiento, ahora estamos en el año de la innovación. Saltar del emprendimiento a la innovación, teniendo todas estas falencias, aún es como muy rápido, y sobre todo para nuestra región, que no tenemos muchos centros de investigación. ¿Cómo ve la materia de la innovación en la región? Bueno, yo creo que ahí también el informe muestra un cambio interesante, porque por una parte disminuyen los emprendimientos en actividades primarias, de cultivo, extractivas, ese tipo. Y también disminuyen los emprendimientos que están orientados al consumidor, es decir, la venta directa al cliente. Sin embargo, eso sigue siendo dominante. Nuestros emprendimientos, cerca del 50% son de ese tipo. Sin embargo, se observa un incremento en un par de clasificaciones que son muy interesantes y que están vinculadas a la innovación. Uno es la transformación, es decir, se nota que hay un incremento en emprendimientos que están orientados a transformar materias primas, ¿cierto? A agregarle valor a productos que están en estado o natural, fresco, por ejemplo, o como un componente de materia prima. Y eso es bueno porque exige innovación, exige incorporación de tecnología, mayor preparación técnica para elaborar esos procesos. Podríamos ejemplificar esto como la persona que vende leña, antes cortaba la leña y la vendía así, y ahora puede ir bajo un proceso de secado de leña y además llevarla. Eso es la diferencia entre... Exacto, claro, esa es la diferencia para que se entienda. Esa es la idea. De que en el fondo le está agregando valor a un material. Y el otro se refiere a los servicios a negocios, a empresas. Eso también se ha incrementado. Y eso es muy interesante porque en el fondo cuando se trata de ese tipo de emprendimiento se está produciendo un encadenamiento productivo en una cadena de valor donde participan muchos eslabones y en el fondo se van subiendo a una ola de tecnología, de innovación, de mejor calidad, y eso es muy bueno para sostener no solo la permanencia sino el crecimiento sobre todo de las pymes. Así diría que es una buena noticia por ese lado. Sin embargo, el mismo estudio muestra de que los emprendedores declaran que sus productos no son muy novedosos y al mismo tiempo dicen que en sus mercados se da mucha competencia. Entonces, competir fuertemente en mercado con productos poco novedosos es un poco estar discutiendo el peso, ¿no? en donde sangran todos, ¿no?
Eso se refiere en los océanos rojos, ¿no? Es decir, de mucha lucha al costo y de poca innovación. Y mucho tiene que ver eso con también una cosa que se declara en el estudio, es que menos de la mitad de los emprendedores declara tener clientes en el extranjero. Y eso es una cuestión súper importante para mejorarle el pelo a la competitividad de nuestros emprendimientos, es abrirnos al exterior. Ahí están los mercados grandes. Exacto, porque el consumo del mercado interno es el mismo y sin innovación no se abren nuevos mercados, por lo tanto tenemos que mirar, los empresarios tienen que mirar afuera. Nosotros vamos a hablar de ese tema, la próxima semana tendremos al gente de ProChile que nos señala cómo poder mirar al exterior y cómo juntarse entre varios tal vez para poder exportar algunos productos. Pero lo de hoy, del emprendimiento, ustedes nos contaban sobre un encuentro de orfebre. Esto podría ser un ejemplo de emprendimiento, turismo y además abrir otras posibilidades tal vez alrededor de nuevas rutas turísticas, de otra gente que se dedique a algo diferente, rescatando la cultura. Cuéntanos un poco sobre este proyecto y que finaliza con no finaliza, pero se va a ver fortalecida con un encuentro internacional. Bueno, nuestra obsesión con la orfebrería no tiene límites, ¿eh? Y no solo tenemos ese plan, hay un plan muy importante que estamos llevando a cabo, que es la independización o la conformación de la Escuela de Orfebres de Coya como una fundación. La idea es que tenga autonomía, que sea una institución que pueda crecer desde ProHiggins, pero que también tenga estas alas propias que le permitan crecer. Y en ese contexto nosotros hemos visto que, mira, los principales productores de plata del mundo son Perú y México, en el primero y segundo lugar. Entre medio estaba por ahí, me parece que China, Australia y Chile viene en el quinto lugar. Sin embargo, esos países tienen un gran desarrollo en platería, en joyería, en filigrana, un montón de especialidades de la platería que les reporta una industria bastante interesante. Sin embargo, Chile, que es el principal productor de cobre del mundo, tenemos una industria del cobre muy limitada. Ni siquiera en las manufacturas somos grandes productores, entonces productamos materia prima. Y una manera, dado que nosotros hace años ya que creamos esta escuela en Coya, que tiene una tradición cultural vinculada a la minería, que está a los pies de la minera de cobre, de la mina subterránea de cobre más grande del mundo, es imperdonable que no hayamos desarrollado una actividad como la joyería, la orfebrería, que exprese otras dimensiones de la industria del cobre. Por lo tanto, nos preguntamos, bueno, ¿dónde podemos subir a nuestros orfebres para que tengan otro nivel, para que se vinculen con otras redes y podamos desarrollar ese negocio más fuertemente? Entonces, vimos que existía esto de los plateros que realizaban un encuentro cada 2 años. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos juntamos con ellos y hacemos esto de la...? Nos propusieron hacerlo en Chile y nosotros gustosos aceptamos. Y en el mes de octubre se van a encontrar aquí en Chile, en esta región, en Rancagua, en Coya, en Sewell, 350 plateros y orfebres en cobre que van a intercambiar sus experiencias, pero además van a recibir capacitación técnica, van a recibir conferencias y sobre todo van a vincularse entre ellos, a hacer una cierta hermandad. Generar alguna unión entre otras personas y poder también trabajar en conjunto. Gracias por venir a esta entrevista y la gente si quiere saber algo más de ProHiggins o conocer el informe, ¿a dónde? El informe lo pueden descargar en nuestra página web en www.pro-mediohiggins.cl. Ahí está el reporte de 2010-2011 y hacia junio esperamos tener el reporte de 2012 con que terminamos esta secuencia de 3 años con un análisis comparativo de lo que es el emprendimiento en la región. Muchas gracias por venir a este capítulo. Y nosotros nos despedimos de esta segunda entrevista en el programa Innovate y los dejamos junto a Mauricio para seguir con este entretenido programa.